Amén, gloria al Señor. Algo que es una realidad, hermanos, es que el Señor nos ha llamado a una celebración continua. Amén. Hace unas semanas hablaban con alguien respecto al hecho de que cómo es la vida cristiana, y él me preguntaba que qué opinaba respecto al gozo, y le decía de que no es gozo lo que debemos de tener los creyentes, sino que es regocijo, que es superior. Amén. Es superior porque es una dimensión espiritual. El gozo es a nivel del alma, los sentimientos se involucran ahí, pero cuando hablamos de regocijo estamos hablando de una actividad que se puede realizar por causa de una restauración espiritual. Dice la Escritura que el Señor Jesús se regocijó en el Espíritu, dice, porque se dio cuenta que todas estas cosas espirituales los doctores y los sabios no las comprendían, pero que ahora los niños, dice, los que no eran preparados las entendían. Y él se regocijaba en el Espíritu. Y ese regocijo era el mismo que el apóstol Pablo llamaba a la iglesia a que tuvieran y disfrutaran, no importando las circunstancias del momento. Él se encontraba, hermano, en la cárcel con pena de muerte, con cargos legales, saber de qué tipo encima de él. Sin embargo, él exhortaba a la iglesia a que se regocijaran en el Señor y que lo hicieran siempre. ¿Dicen amén? Así que nosotros estamos llamados a esa celebración, a esa actitud de gozo, hermano, no importando las circunstancias o los momentos por los que estemos atravesando. No podría explicar de ninguna forma esto si no trajera a la mente la experiencia de Israel en el desierto cuando salieron de Egipto. Usted sabe de que en un momento se encontraron ellos, hermano, en el desierto y vieron para atrás y allá estaba, hermano, la tierra de Egipto lejos. Entre ellos y Egipto, ni más ni menos que estaba un mar, el Mar Rojo. Y flotando en el mar, en la superficie del mar, los cuerpos de los egipcios. ¿Qué le parece a usted? Los capataces y todos aquellos que les lastimaban y todos aquellos que les ultrajaban y que abusaban de ellos, a la cabeza Faraón, ¿verdad? Estaban los cuerpos flotando sobre el Mar Rojo. ¿Cuál fue la actitud natural, la actitud consecuente de esa situación cuando ellos se percataron de eso, hermano? ¿Qué fue lo que hicieron? A ver quién se recuerda. Todos siguieron el ímpetu de una mujer que se llamaba María. Tomó un pandero y dice que salió con danzas a celebrar al Señor en el desierto. Y todo mundo se puso a hacer lo mismo, hermano. Porque esa es la actitud, hermano. El Señor no nos ha liberado a nosotros de una mala tierra nada más, ni de un mal jefe, ni de un mal gobernante. El Señor a nosotros, hermano, nos ha librado de la muerte eterna y de la condenación. ¿Dicen amén? Y cuando nos damos cuenta de eso, hermano, ¿qué es lo que queda? Estar contentos, hermano. ¿Dicen amén? Estar felices, celebrar, hermano, manifestar el gozo, ¿verdad? Porque definitivamente lo que Él ha hecho con nosotros es algo extraordinario, algo que nadie nunca jamás podría haber hecho. Por eso es que aquí en este pasaje habla, en la parte final, dice que los redimidos del Señor, dice, volverán con gozo, dice, gozo perpetuo habrá, dice, sobre sus cabezas, tendrán, vuelve a repetirlo, gozo y alegría. Y por si no hemos entendido, dice, la tristeza huirá de ellos, y no solamente la tristeza, sino que también el gemido. Así que el pueblo tiene que estar gozoso. Dígale al hermano que está a la par, gózate, deja de estar con la cara larga, una sonrisita ahí. Tenemos que estar alegres, dicen amén. Tenemos que estar alegres. Por eso las reuniones, hermano, deben de ser de regocijo. Las reuniones deben de ser momentos en los que nos dispongamos todos para celebrarle al Señor, hermano, porque es una fiesta. Usted sabe lo que el Señor le dijo a Faraón por medio de Moisés y de Aarón cuando los iba a sacar de Egipto. Viene Faraón y le dice, pero ¿para qué quieres que este pueblo salga? Si aquí los tengo yo bien ocupados haciendo ladrillo para mis edificaciones. Y el Señor le responde por medio de sus siervos y le dice, para que me hagan fiesta en el desierto. Ese es el motivo. ¿Para qué lo llamó a usted el Señor? Para celebrar el nombre de Él. Dice amén. Nosotros, hermano, en el mundo espiritual ocupamos un lugar preponderante, sépalo de una vez. Las arpas, los tamboriles y las voces le han sido dadas a la iglesia para que la iglesia le celebre y le tribute esa alabanza al Señor.
La Escritura dice de que nosotros vamos a hacer eso por los siglos de los siglos, hermano. Las edades van a venir y nosotros, nuestro privilegio, nuestro ministerio sacerdotal va a ser precisamente tributarle esa alabanza al Señor. Qué regocijo, qué privilegio, hermano. Bien, esta mañana quisiera concentrarme quizás en la parte esencial de la meditación. Si quiere le podemos poner un mensaje esta mañana a la reflexión, que sería el camino del Señor. Amén. Aquí en este pasaje que hemos utilizado de base, dice que de forma profética Isaías anuncia lo siguiente y dice: habrá, dice, calzada y camino, y se llamará, dice esto, camino de santidad. Y empieza a describir algo que vendrá en el futuro, una nueva dispensación que se deja venir y a la cual Isaías está llamado a profetizar. Y dice él, de parte del Señor, dice: sobre ese camino, dice, no pasará inmundo, sino que dice, el mismo camino estará con ellos, dando a entender que ese camino es una persona. Habla de que el que ande por este camino, dice, aunque sea muy torpe, dice, no se va a extraviar. Y buenas noticias, en el camino, dice, no hay león. Y tampoco, dice, habrá ninguna fiera que suba a él. No se hallará ahí ninguna fiera, para que puedan, dice, caminar los redimidos del Señor. El Señor Jesús se apropió esta promesa, esta palabra, cuando por medio de Juan, nosotros lo encontramos ahí en Juan 14, dice: yo, dice el Señor, soy el camino. Amén. Eso de que hablaba Isaías, de que habrá ahí camino y calzada y será llamado camino de santidad, ese, dice el Señor, soy yo. Yo soy el camino, dice, y la verdad y la vida. Y luego explica y dice, amplía el concepto: nadie llega al Padre, dice, si no es por mí. Amén. Ese camino está establecido. Ahora, el camino tiene ciertas características. Y yo quisiera que usted buscara ahí en San Mateo, capítulo 7, San Mateo 7, del verso 13 en adelante, es decir, 2 versículos, 7, 13 y 14, veamos las características de este camino. Son palabras del Señor. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha, dice, es la puerta, San Mateo 7, 13, y espacioso, dice, el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y, como dice, angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta es estrecha y el camino, dice, que es angosto. Cuando habla de un camino angosto, me da la impresión que es fácil poner un pie fuera del camino. Me da la impresión de que es un camino en el que necesitamos nosotros guianza, en el que nosotros necesitamos, hermano, directriz. Estamos viendo características del camino. Dice la Biblia también que inmundo, dice, no caminará por el camino, y el camino está vivo, el camino es una persona, el camino es el Señor Jesús. Dicen amén. Así que cuando yo me encuentro en el camino es porque estoy siguiendo ni más ni menos que las pisadas que Él dejó. Estoy, como dice Juan, andando como Él anduvo. En la medida en que yo me conduzca de esa forma es que yo voy a estar en el camino. Un camino estrecho da la impresión, como le digo, que es fácil salirse de él. Así que yo quisiera que usted buscara otro versículo por ahí, que se encuentra en el Salmo 119. El Salmo 119 y verso 105. Este salmo lo tienen que saber los jóvenes de memoria. Bueno, no solo los jóvenes, todos, ¿verdad? Salmo 119, 105. Famoso este versículo, ¿verdad? Dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y que dice, es lumbrera a mi camino. Siempre en el Salmo 119, busque ahí por favor el verso 9. Esto está dedicado a los jóvenes. Aquí dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice: con guardar tu palabra. ¿Por qué dice con qué limpiará el joven su camino?
¿Qué les parece a ustedes esta declaración? Es claro, ¿verdad? Porque hay mucha basura en el camino. Hay muchas cosas que hay que hacer a un lado, ¿verdad? ¿Qué cosas hay que hacer a un lado? Lo que dice el apóstol Juan, que es lo que hay en el mundo. Lo que hay en el mundo son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Todas esas cosas, dice, hay que hacerlas a un lado. Pero, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Es importante que los jóvenes escuchen atentamente y de forma constante la palabra del Señor. Yo felicito a los jóvenes que están aquí en esta hora. Qué bueno que no se quedaron durmiendo, los jóvenes son muy dormilones. Qué bueno que no se fueron a otro lugar, ¿verdad? A conocer los nuevos centros comerciales. Qué bueno que están escuchando la palabra y qué bueno que hay padres que instruyen a sus hijos y les dan el dulce, ¿verdad? Para ponerles atractivo a fin de que vayan a escuchar la palabra del Señor. Qué bueno que están nuestros niños allá en aquel sector, ¿verdad, hermanos? Mire, lo que está pasando allá es algo trascendental. Usted no se imagina lo importante, hermano, que está sucediendo allá. Ellos están siendo adoctrinados con una lección especial. Yo le comento, yo veo a mis hijas que son maestras, no están aquí ahorita, ellas, aquí está buena. Están a veces muy noche, hermano, haciendo la preparación de su clase. Y yo estoy seguro que los que tienen aquí a sus hijas allá también ven a sus hijas en algún momento muy preocupadas, quizás afanadas por ahí preparando algún tipo de material, porque la clase allá es difícil, hermano. Le digo que una vez me tocó cuidar niños y a los 10 minutos ya se me había acabado el repertorio absolutamente de cualquier cosa que yo pudiera tener. Tenía la mente en blanco, ya no sabía qué hacer. Y ya el público estaba, hermano, desesperado. A los 15 minutos ya estaban haciendo revolución los niños, hermano, ya estaban dando golpe de estado, ¿verdad? O sea, yo decía, ¿cómo harán las maestras para mantener a esta población entretenida y aprendiendo durante una hora que tarda la reunión aquí de los adultos? Ellos están allá. Así que si las maestras los tienen quietecitos, ordenados y atentos, hermano, trabajo especial. ¿Dicen amén? Trabajo único, tenemos que apreciarlo. Y lo bueno es que no les están hablando, hermano, del conejo Bugs Bunny, ni de Pepe y Polita o de qué sé yo, hermano, les están hablando de David y Goliat. Les están hablando de Noé y el arca, ¿verdad? De qué más, Señor, hermano, lecciones que ellos puedan entender y comprender. Busquen el libro de Josué, por favor, una cita importante. Vamos a ver las características del camino. En el libro de Josué, usted sabe que es el 6.º libro de la Biblia, ¿verdad? Ahí, en el capítulo número 3, se dan también algunas características del camino. Josué capítulo 3, en el verso 3, dice así: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis, dice, de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Importante. ¿Detrás de quién hay que ir, hermano? Dice, hay que poner los ojos en el arca del pacto y en los levitas y en los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Amén. Es importante. Dice, vosotros saldréis, dice, de vuestro lugar y marcharéis, dice, en pos de ella. En el Nuevo Testamento se dan, hermano, algunas características que deben ser notables en los ministros del Señor. Ahí dice, marido de una sola mujer. Ahí dice que tenga a sus hijos en obediencia. Ahí dice, no dado al vino, dice, no pendenciero. O sea, no puede ser el pastor, aquel que usted se le queda viendo y le dice, ¿y qué? ¿Y vos qué me miras? ¿Verdad? Peleonero, pendenciero, no puede ser, hermano, ¿verdad? Dice la Biblia algunas características que hay que observar y yo le aconsejo, hermano, de que usted ponga sus ojos en esa parte de la Biblia y examine para ver si el obrero que está al frente de la iglesia, el mismo pastor o los ancianos, hermano, son aprobados por la congregación. Si el testimonio de ellos, hermano, es claro y transparente, de tal manera que sean como una carta abierta. Y definitivamente, si sobre sus hombros, hermanos, se ve las barras,
que transportan y que llevan el arca del pacto, tipológico de la presencia del Señor. En el verso 4 dice, a fin de que sepáis, dice, el camino, oiga, por dónde habéis de ir. Nuestro tema de hoy, el camino del Señor. Oiga, por cuanto no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella, dice, haya una distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. El punto que me interesa en esta lectura, en el verso 4, dice, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Este camino es nuevo. Este camino es algo que se abre delante de nosotros, hermano, cada día de una forma novedosa. El pueblo, cuando salió de Egipto, algunos de ellos tenían una noción, tenían una idea de a dónde se dirigían. Pero ¿qué si el Señor los sorprende? El Señor los sorprende porque ellos sabían que la tierra de Canaán quedaba en la dirección oriental. Y decían ellos, nos vamos a dirigir hacia allá, porque de Egipto hacia la tierra de Canaán pues distan algunas cuantas millas. Y solamente es de dirigirse en aquella dirección. Sin embargo, el arca del pacto no agarra hacia el oriente, sino que el arca del pacto, hermano, agarra hacia el sur. Y dicen algunos israelitas que quizás no oyeron la instrucción, ¿qué clase de locura es esta que estamos haciendo? Si lógicamente es obvio que la tierra de Canaán se encuentra en aquella dirección, ¿por qué ahora que hemos salido de la tierra de Egipto nos dirigimos hacia el sur? Y allá iba hasta adelante, hermano, dice, a una distancia, como usted lo ve acá, de 2000 codos, el arca del pacto con los sacerdotes, y la ordenanza del Señor era seguirlos, y muy cerca de ellos, quizás iba por ahí también Moisés y Aarón marchando detrás del arca. Pero no solamente era eso, hermano, sino que también dice que de día una nube iba adelante del campamento y de noche una columna de fuego servía de guianza. La experiencia, las corazonadas, la opinión personal particular, la filosofía de cada quien, el modo de hacer las cosas, aquí, hermano, hay que dejarlo a un lado y hay que dejarse conducir y hay que dejarse llevar. Así que allá iba el pueblo. Algunos iban con una actitud correcta, otros iban con una actitud de murmuración, de mucha inquietud, de inconformidad, ¿verdad? Sin embargo, había que dirigirse hacia allá. Y en el camino hubo revuelta, alguien se levantó, dos hombres especialmente, que se llamaba uno Datán y otro se llamaba Abiram. Y en otra parte del camino, un hombre que consiguió seguidores, que se llamaba Coré, y consiguió un séquito, no sé exactamente cuántas personas murmuraron contra Moisés y Aarón y dijeron, ¿por qué nos llevan por este camino? Ya estamos hartos y cansados de ustedes. Nosotros sabemos hacia dónde es la dirección por donde debemos de marchar y ustedes nos llevan por otro sector. ¿Qué sí, hermano? El pueblo tenía que ir para allá porque Dios los quería llevar al monte Sinaí, que es el mismo monte Horeb, el monte de Dios, porque ellos iban allá a recibir norma, iban a recibir mandamiento. Y la primera parte del camino era hacia el sur y después iban a enfilar nuevamente hacia la parte nororiental, dirigiéndose a la tierra de Canaán. Yo le digo a usted, por este camino no hemos pasado jamás, tenemos que ser conducidos y tenemos, hermano, que tener una actitud de sencillez, de humildad. La Biblia dice de mansedumbre, aceptando con esa actitud la palabra implantada. Usted sabe cuando dice implantada, ¿a qué se refiere? Se refiere al hecho de que nos van a poner algo que no es de forma natural de nosotros. Un médico me podrá explicarlo muy bien cuando le ponen a alguien un injerto de piel. Es un implante, también le llaman eso, un implante. Probablemente viene de otra parte del cuerpo o probablemente viene de otra persona. Un agricultor también lo podrá explicar. Cuando hace un injerto de una planta en otra, la palabra de Dios es celestial, dicen amén. Y nosotros somos de la tierra, hermanos, amén. Cuando la palabra viene, a veces viene como algo externo, como algo ajeno a nuestra vida y nosotros tenemos que doblegarnos ante ella
plegar nuestra vida, nuestras prácticas, nuestras costumbres a lo que la palabra del Señor establece. Ahora, pensando en el camino del Señor, hay ciertos peligros que hay, hermano, en esa actividad de ir por el camino, pero usted tenga la certeza de que la promesa del Señor es cierta. Lo que dice es que si usted se mantiene dentro del camino, no hay peligros. Dice, no subirá fiera por él. Dice, tampoco habrá león en el camino, o por lo menos sus efectos nocivos, hermano, no van a existir. Pero vaya conmigo a ver un pasaje, por favor, que está en el Evangelio de Marcos, y tengo algunas citas muy parecidas a esta que vamos a ver ahorita, que nos hablan de qué es lo que pasa cuando nosotros por alguna razón no andamos en el camino. En Marcos, por favor, en el capítulo número 10, allí se habla de un hombre que tenía algunas desventajas. La primera situación es que este hombre era ciego, así que ya lo va a ubicar, ¿verdad? Era ciego. Otra situación de desventaja de este hombre, a ver si usted me la puede decir por ahí. Estaba fuera del camino, muy bien. ¿Y hay algo más? Además de ciego, dice en el verso 46, sí, así es, dice Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, dice, estaba, donde, hermanos, sentado junto al camino y mendigaba. Cuando dice junto al camino es muy curioso, porque le quiero decir una cosa, que hay mucho pueblo del Señor que está junto al camino. O sea, no está en el camino, pero está a la par del camino. O sea, a veces utilizamos esta terminología, ¿verdad? Y decimos, son cristianoides. O sea, porque son cristianos que no están comprometidos. Están con un pie fuera de la iglesia y con el otro también, ¿ya? Con un pie fuera de la iglesia y con uno en la iglesia, eso no se puede, hermano, ¿ya? Con un pie fuera de la iglesia y con el otro también, no, dígalo recio, con un pie fuera de la iglesia y con el otro también, amén, ¿ya? Y entonces, como vidas semicristianas, ¿ya? Y entonces Santiago dice, almas adúlteras, eso no se puede, ¿ya? No puede una fuente echar agua dulce y echar agua salada. Eso es incomprensible, eso no existe. O estamos con Cristo como Señor o tenemos otro Señor. No se puede servir a dos señores. Pero aquí el caso que refleja la experiencia de Bartimeo es más o menos lo que el día de hoy vive mucha gente, ¿verdad? Con un pie fuera de la iglesia y con el otro también. Amén. Tratando de llevar una vida, como quien dice, combinando las dos cosas, ¿verdad? La Biblia dice, o eres frío o eres caliente, ¿verdad? Pero eso de tibio también tiene una situación aquí de desventaja. El Señor dice de los tibios, de los que están junto al camino, dice, te vomitaré de mi boca. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y una cosa curiosa es que este hombre mendigaba. Era ciego. Estaba sentado junto al camino y dice a la salida de una ciudad que era una ciudad mala, que era la ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad que deberían de haber sido ruinas. En este momento Jericó debió de haber sido una leyenda, un ícono en la historia de algo que Dios destruyó en el pasado, pero no, la ciudad se reedificó, la volvieron a levantar con juicios de Dios a su alrededor y ahí vivía este hombre. Busque otro pasaje, por favor, que se encuentra en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel. En Primera de Samuel, en el capítulo 26, usted sabe de que aquí lo que encontramos son las experiencias de David, hermano, antes de ser ungido como rey de Israel y tomar el reino, ¿verdad? Pero aquí se nos habla de que le perseguía a Saúl. Y entonces vea usted cómo dice a partir del verso número 1. Dice, vinieron los cifeos a Saúl en Gabá
diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Entonces se levantó, dice, Saúl y descendió a Zif. Descendió de Zif, dice, llevando 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David, dice, en el desierto de Zif. Aquí esto es tipológico. Zif significa lugar de refinamiento. Lugar de refinamiento. Y acampó, dice Saúl, en el collado de Aquila. Aquila significa tinieblas, que está al oriente del desierto. ¿Dónde, hermano? Junto al camino. Y estaba, dice David, en el desierto, y entendió que Saúl le seguía, dice, en el desierto. Usted y yo sabemos una cosa, de que el enemigo anda, como dice 1 de Pedro 5:8, como león rugiente, dice, ¿verdad? Alrededor, dice, buscando a quien devorar. Eso lo sabemos nosotros perfectamente. Así como sabía David que Saúl lo andaba buscando como león rugiente, ¿verdad? También dice la Biblia que usted y yo, dice, no ignoramos las maquinaciones del adversario. Lo sabemos perfectamente. Él ha venido a robar, él ha venido a matar, a destruir. Él quiere destruir tu hogar, hermano. Él quiere destruir tu relación matrimonial, porque quiere destruir también a tus hijos, quiere deshacer y destruir tu economía, quiere destruir tus proyectos. Hermano, mantente dentro del camino, no le permitas a él campo de acción, porque dice la Biblia que David no se encontraba en ninguno de estos lugares donde Saúl tenía plenos poderes y autoridad para echar mano de él y deshacerlo y destruirlo. El pasaje más adelante lo que dice es que David se encontraba, dice, en el camino, y en el camino lo que había era, a ver quién se recuerda, una cueva que era un redil, y ahí estaba David. Pero Saúl no entraba a la cueva, sino que Saúl andaba buscando a David. Más adelante el pasaje dice, en los peñascos, dice, de las cabras monteses, por ver si lo encontraba por ahí. Pero las ovejas del Señor, ¿o cuántos son cabras aquí, hermano? Usted sabe cómo son las cabras, ¿verdad? Nos hemos reído de las cabras aquí, hermano, ¿verdad? Una cabra se subiría encima del tambor de la batería y empezaría a mordisquear los platillos. Algún pedazo mal parado de alfombra que haya por ahí se lo come, se comería los papelitos que los niños han tirado por allá en la calle. Eso haría la cabra, hermano. Yo le conté hace años que cuando yo era niño las cabras pasaban por mi casa y yo oía que venían las cabras, no por el ruido de ellas, ¿verdad?, sino que por el látigo del pastor, que no se llama pastor, sino que no sé cómo le llamarán, ¿verdad? Pero mire, las cabras adelante, ¿verdad?, y el pastor atrás con el látigo. ¿Cómo hace ese látigo? Yo no sé cómo le hará, ¿verdad?, pero parece que es que rompe el aire como un relámpago y ¡paz! Sale el trueno ese, ¿verdad?, del látigo, y van las cabras. Yo oía y se salía con mi hermano Lester. Ahí vienen las cabras, y salíamos y pasaban las cabras ahí así, ¿verdad? Y viendo que se levantaban, viendo que se comían por ahí las pobres cabras, pero no les daba tiempo porque el pastor venía ahí latigueándolas atrás. A veces se metían a la tienda de doña Lina, era la señora de por allá, y agarraban alguna su cosa de tortrix y se iban, así salía la señora detrás de las cabras. Hubo una vez que una cabra se metió a la casa, porque las cabras son locas, hermano. Sí. Las cabras son rebeldes. Usted no ha oído el dicho que dicen loco como una cabra, ¿verdad? ¿Ha oído eso, verdad? Pero ¿sabe usted cómo son los rebaños de las ovejas? Las ovejas son tranquilas, hermano, ¿verdad? Y va el pastor detrás de las ovejas. Dice, las ovejas oyen su voz y las ovejas siguen al pastor. Si están, a menos que esté una oveja enferma. La oveja enferma actúa de una forma diferente, ¿verdad? La oveja enferma se aísla, ¿verdad? Empieza a cornear a las demás, empieza a patear a todas las otras, y es por causa de una razón primordial, y es que no ha comido suficiente. Y como no ha comido, entonces se empieza a tener una conducta errática, extraña, y se empieza quizás a comportar, hermano, como una cabra. Pero una oveja del Señor, véalo usted, dice la Biblia que David se encontraba, dígalo, ¿en dónde, hermano? En el camino.
Vamos acá, vaya usted por favor al capítulo 24, que está un poquito atrás. Dice desde el verso 1, estamos en Primera de Samuel, dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David en el desierto de Engadi. O sea, andaba, hermano, mire, Saúl con una cosa que le preocupaba, ¿verdad? A él le estorbaba realmente David, así como nosotros le estorbamos al enemigo. ¿Le estorbamos, hermano? ¿O está contento con nosotros? Es para meditar esto. Y entonces en el verso 2 dice: oiga, tomó Saúl 3,000 hombres, mire, escogidos de todo Israel. Es como que estuviéramos leyendo el capítulo 26, ¿verdad? Y entonces dice: y se fue con sus hombres, dice, ¿cómo dice? Dice: por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Ahí se fue. Hermano, no ande por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. ¿Cuándo ando por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses? Cuando ando fuera de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuándo ando ahí? Cuando estoy fuera del camino, como Bartimeo, y termino mendigando y quizás ciego. Aquí dice: por ahí andaba Saúl, dice, ahí, aquí lo voy a encontrar y aquí me lo como crudo. Pero dice en el verso 3, dice: llegó a un redil de ovejas que estaba ¿en dónde? En el camino, donde había una cueva, dice, y entró en ella Saúl para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban ahí en la cueva, porque David se encontraba en el camino. Y entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día en que Jehová te ha dado, dice, para que entregue a tus enemigos en tu mano y harás con él como te pareciere. ¿Sabe qué pasa cuando el pueblo del Señor está en el camino? El enemigo está ¿dónde? Presto, debajo de la planta. Dígalo, hermano, de nuestros pies. Al enemigo lo tenemos del pescuezo, hermano, cuando estamos nosotros en el redil. Pero el redil no está allá, hermano, en las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. El redil, hermano, está en el camino. Y Él ha prometido que mientras nosotros estemos en el camino no habrá fiera que suba ahí. Él ha dicho: el camino es estrecho, ¿verdad? En el camino, para mantenerse en él, hay que seguir ciertas instrucciones. Hay que ver a cierta clase de individuos especiales que te van a dar instrucción, que te van a dar consejo, que te van a dar el ejemplo. Tienes que ver que las barras del arca del pacto estén sobre sus hombros. ¿Qué es eso? Dice usted, trasládemelo al lenguaje coloquial del siglo XXI. Marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, no deseoso ni codicioso de ganancias deshonestas, que tenga a sus hijos en sujeción, que sea una carta abierta, que no haya cosas que esconder, hermano. La Biblia habla de las condiciones y luego te advierte y te dice: no te andes con temeridades, porque el camino por donde han de pasar ustedes es un camino por el cual nunca han pasado. No lo conoce, necesita guianza. Y el Salmo 119 da un consejo muy práctico y dice: es lámpara a mis pies tu palabra. Y a los jóvenes les dice: no solamente es lámpara, sino que también tomen en cuenta que la lámpara les va a mostrar muchos estorbos que hay y que hay que apartarlos para poder circular por ese camino. ¿Dicen amén? Volvamos aquí al pasaje que está 2 capítulos adelante, que es el capítulo 26. Dice aquí: acampó Saúl entonces en el collado de Aquila. Eso significa tinieblas, que está al oriente del desierto, dice, junto al camino. Ahí se encuentra, hermano, el adversario, junto al camino. Usted me dirá: ¿qué pasa eso de junto al camino? ¿Qué hay ahí pues tanta cosa con eso de junto al camino? En primer lugar, es un lugar de tinieblas. Es el lugar de junto al camino. En segundo lugar, si usted lo quiere buscar, le tengo una base bíblica que está aquí en Génesis 49:17.
dice que la serpiente está junto al camino. Dice, serpiente junto al camino. Génesis 49, es para que lo apunte y lo lea despuesito. Vaya usted conmigo por favor a ver otro pasaje, siempre aquí en Primera de Samuel, en el capítulo número 4. Primera de Samuel capítulo 4, y vamos a ver aquí el verso número 10. Primera de Samuel capítulo 4 verso 10, ¿ya lo tienen? Dice ahí, pelearon pues los filisteos, dice, e Israel fue vencido. Es una época de calamidad esta que estamos hablando. Y huyeron, dice, cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, imagínese usted. Y el arca de Dios, dice, fue tomada. Y fueron muertos los hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla, dice, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, dice, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, un mensajero. Y cuando llegó, dice, estaba Elí sentado, dice, en una silla, vigilando, como dice, pictórico, ¿verdad, hermano? Junto al camino, dice, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. El efecto de la pérdida, el efecto del dolor, el efecto de la serpiente que está junto al camino y que muerde, el efecto de caer en las manos de Saúl, el efecto de estar con un pie fuera de la iglesia y el otro también. Dice, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas. Elí ya era un hombre de 98 años, sus ojos ya se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, escapado del combate. ¿Qué aconteció?, le pregunta. El mensajero dice, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y tus 2 hijos, Ofni y Fines, también, dice, fueron muertos. El arca ha sido tomada. Una calamidad absoluta, una calamidad total. Esto no está aquí escrito, ¿verdad? Estoy diciéndolo. El verso 18 dice, cuando él hizo mención del arca de Dios, cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. La desgracia, la calamidad, la pérdida absoluta, hermano, se traduce en una sola palabra: muerte. Le tengo un proverbio, que apréndalo de memoria. Dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. El Señor dice, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos caminos, por mis, no por los tuyos. Tus ideas, tus nociones, las que tienes, tus corazonadas, todas tus las situaciones que tú supones, hazlas a un lado. El Señor te dice, este es un camino vivo y nuevo. Josué le dijo al pueblo, por este camino no han pasado jamás. Déjese instruir, déjese aconsejar. Hay algo que le va a servir y que le va a dirigir por el camino, y es la palabra del Señor. Díceme. Hay un proverbio, no es un proverbio, es un salmo, donde David le dice al Señor, Señor, pon cabestro a mis ojos. ¿Por qué cree usted que David le dice al Señor de esa manera? Pon cabestro a mis ojos. Porque la vista es bien importante, hacia dónde la va a dirigir, ¿verdad? En este camino, nosotros por la vista nos dirigimos, ¿verdad? Y estoy hablando del camino espiritual. Por eso es crucial, ¿verdad? Aquello que dice que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos chequear aquello que está en Efesios, ¿verdad? Para que sepamos cuál es la vocación a la que Él nos ha llamado, para que sepamos cuáles son las riquezas de la herencia, y para que sepamos la supereminente grandeza del poder que actúa en nosotros los que creemos. Se nos tienen que abrir los ojos, hermano. Pon cabestro a mis... ¿Quién sabe qué es un cabestro?
Nadie se vaya a enojar conmigo, ¿verdad? Pero nadie se enoje, por favor, hermano. Mire, leámoslo, así vemos que la Biblia también tiene todos estos aspectos, hermano. ¿Quién ayuda a leer Proverbios 26:3? ¿Quién lo lee ahí en voz alta, hermano, por favor? El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Vamos a leerlo desde aquí. Está bien, gracias, mi hermana Gladys. Dios te bendiga. Hubiera sido bueno darte un micrófono que no tenemos, pero lo vamos a leer aquí. Proverbios 26:3. Descriptivo hasta donde ya no, ¿verdad, hermano? Dice así: el látigo para el caballo, el cabestro, dice, para el burro, y la vara para la espalda del necio. Sigamos adelante. El Salmo 32 dice así, como le digo, usted no se vaya a enojar, hermano, porque yo no estoy aquí con indirectas, ¿oye? Estoy hablándole directamente. Dice aquí, el Salmo 32, en el verso, ya lo encontraron, ¿verdad? Verso 8. Dice, te haré entender y te enseñaré, dice, ¿qué dice? Que nuestro tema es el camino, ¿verdad? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, dice el Señor. Sobre ti, dice, fijaré mis ojos. Entonces ahora viene el Señor y aconseja, dice, no seas como el caballo o como el mulo, dice, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, dice, no se acercan a ti. Está hablando de estos elementos, ¿verdad? ¿Por qué hablo del cabestro, hermano? Porque verdaderamente tenemos que tener cuidado con esto, porque Hebreos, nuestro tema, vuelvo a repetir, insisto, es el camino del Señor. Amén. Hebreos dice de que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Hay un camino ahí. Y entonces se nos dan detalles. ¿Cómo se transita por el camino, hermano? Es cierto, pero antes de eso dice que es una carrera. Amén. No es un tour, ¿verdad?, en el que vamos nosotros caminando, ni es como que fuéramos de vacaciones, sino que es una carrera. Así que es bien importante eso. En este camino vamos, dígalo, corriendo. Es una carrera. Dice, se corre con paciencia, ¿verdad? Y hay algunos elementos como lo que estaba mencionando aquí Víctor. ¿Cómo dice? Despojándonos de todo el peso y el pecado que nos asedia. El pecado está a las puertas, se te presenta de día y de noche y usted tiene que rechazarlo. Pero hay más, el pasaje sigue diciendo, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Nuestro tema, el camino del Señor. La forma corriendo. ¿Y cómo se corre? Con la mirada puesta en un solo lugar, en un solo objetivo. Tiene que estar puesta en Jesús. Si la mirada está puesta en Jesús, hermano, vamos a marchar por donde debe de ser. Deje de poner la mirada en Jesús y se sale del camino. ¿Es fácil salirse del camino? Hablaba Alexis al principio, ¿verdad? Y decía, hermano, estaba diciendo eso, ¿verdad? Es difícil, decía, mantenerse en el camino, algo así decías. Como que es difícil la vida cristiana. Con nuestras propias fuerzas, sí, ¿verdad? Pero agarrados del Señor no, porque vamos a dar los pasos seguros por donde debe de ser. Pero le digo una cosa, no cuesta nada salirse del camino. En un 2x3 se sale del camino. Un mal paso y está fuera. Quita la mirada de Jesús y se ha salido. La mirada tiene que estar puesta en Él. Y aconseja aquí, ponme cabestro si fuese necesario. ¿Dónde está el cabestro? Los papás son cabestros de los hijos. Métalos al camino, no les consienta, no sea alcahueta. Dice la Biblia que el Señor juzgó a este Elí que estaba fuera del camino.
con un pie fuera de la iglesia y el otro. Y Dios le recriminaba este pecado que para él era imperdonable, porque dice que no le estorbaba el pecado a los hijos. Los consentía, era tolerante, tenía una actitud de ese tipo, hermano. Y los hijos le decían, yo no te voy a tirar, ay, no me quiero levantar, no quiero ir a la iglesia, no tengas pena, mi amorcito, quédate aquí. Yo me voy a ir a la iglesia y voy a orar por ti allá. Levántelos, hermano. Si se quedan viendo internet hasta la 1 de la mañana o viendo sus películas, quién sabe hasta qué hora, hermano. Que aprendan que tienen que acostarse temprano el día sábado para que el día del Señor, el día domingo, estén en la iglesia a la hora puntual y no cansados durmiéndose, ¿verdad? Hermano, parte de la disciplina de los hijos importantes son los padres. Recuérdese que de acuerdo a la escritura, el proceso se compone, a ver si se recuerda, de 3 elementos importantes: instrucción, corrección y castigo. Dice, instrúyelo, dice, corrígelo, y cuando haya necesidad también tienes que castigarlo. ¿Quién es el cabestro de los hijos? Son los padres. Es una medida forzosa, mecánica, es como un artefacto que hace que no permitirles a ellos quitar la mirada del camino, hermano. Yo le digo una cosa, es con un poquito de dulce, oye, es con dulcito, no es así al puro martillazo, ¿verdad? Como aquel hermano que malinterpretó aquel pasaje que dice que ama a su hijo aquel que madruga a castigarlo. Y todos los días se levantaba temprano a darle al pobre patojo, ¿verdad? Porque así dice la Biblia, ¿verdad? Imagínese usted. O sea que tenemos que ser con nuestros hijos instructores y corregirlos y castigarlos, pero eso de venir a la iglesia que no sea un castigo, ¿verdad? Hay que ponerles el dulce, hermano, ¿verdad? Usted sabrá cómo hacerlo, ¿verdad? Usted sabrá cómo traer con gusto y con deleite a sus hijos, ¿verdad, hermano? ¿Quién es el cabestro del esposo? Es la esposa. Hay un ejemplo aquí en la Biblia de una mujer que tenía un esposo que tenía pacto con el diablo. Usted va a leer eso en el libro de Jueces, en la historia de Sísara, de Eber y de Jael. Permítame comentarle brevemente, sin buscar los pasajes, está en la historia de Débora. Dice que había un hombre israelita que se llamaba Eber. Y Eber, dice, era hombre del pacto con Sísara. Sísara, ni más ni menos que era enemigo del pueblo de Israel y estaba en guerra contra Israel. Y eran tiempos tan urgentes, tan críticos, que no había hombres en el ministerio. Y eso es terrible porque todo eso se contagia, ¿verdad? Entonces viene Dios y siempre Dios va a tener una líder o un líder. Y en este caso dice, la gloria de las victorias se la llevaba Débora. No había un hombre que fuera un príncipe en Israel. Y parece que todos los hombres se habían vuelto iguales, hermano, ¿verdad? Y entonces este Eber, igual que los líderes, era un hombre que no era un príncipe en su casa ni un sacerdote de Dios. ¿Y qué tal que empieza a meter elementos mundanos, elementos idolátricos en su casa y tiene comunión y pacto con el mismo adversario? Hermana, no soporte ni permita ni deje que su esposo meta elementos diabólicos en su casa. Y hay mujeres que consienten con todo eso porque como él es el que trabaja, entonces usted trabaje también, hombre. ¿Verdad? Como él es el que estudia y él es el que está preparado, si él me deja se me acabó todo. Dice la Biblia que ese era el caso de esta familia. Y Eber era hombre del pacto con Sísara. Así que vencieron a Sísara y andaba Sísara huyendo de casa en casa viendo cómo salvaba el pellejo. Y dijo, me voy a ir a meter a la casa de mi amigo, que tengo un amigo en Israel, en la casa de Eber Ceneo. Y se fue a meter, hermano, y abrió la puerta y sale Jael. Pero Jael, la esposa, no era como Eber. A veces hombre y mujer se confabulan y nos salen casos como Ananías y Zafira. Mucho cuidado, hermano. Que dice que tenía un hombre terco y torpe. Su nombre insensato significa, su nombre Nabal significa insensato.
Y en algunas Biblias yo he visto que dice imbécil. Eso significa el nombre de este hombre, Nabal. Dice que era terco y pesado y necio. Y sabe una cosa, trataba de forma pesada y de forma insultuosa al ungido de Jehová, que era David. Pero ella no compartía ese sentir. Qué cosa tremenda que hayan mujeres así, hermano. Deben de haber mujeres así. El caso es que llega Císara a la casa de Eber, entra y dice: aquí yo tengo cuello, aquí yo soy el rey. Viene ella y le dice: entra por favor. Dice que le dio beber leche, lo puso ahí que se acostara, le puso una manta encima y dijo Císara: a soñar con los angelitos, ¿verdad? Aquí me escapé y me salvé. ¿Qué si ella no era como el marido? Dice que fue a agarrar una estaca, agarró un mazo, calculó bien y de un solo golpe lo clavó en la tierra. Y fue una victoria para el pueblo de Dios. Hermanas, si sus esposos son así, ustedes no lo sean. No sé si dicen amén. Ahí sí que mujeres de valor. Si él se va, hermano, por un lado, se sale de la tangente, anda por sus veredas extraviado, buscando extravíos. Hermana, usted no. ¿Sabe una cosa? Repréndalo y dígale: no, mijo, al camino. ¿Sabes una cosa? No es por allá, es por aquí. Es conforme a lo que la Biblia dice. Quizás algunos maridos se van a enojar conmigo el día de hoy. Pero mire usted qué bonito cuando las parejas funcionan en el orden del Señor, porque en el Nuevo Testamento habían esposos como por ejemplo Aquila y Priscila. Ella era ¿cómo se llama esto? El cabestro para él, y era ella el cabestro, y él era el cabestro para ella. Ambos en el ministerio, hermano. Qué cosa más linda, hermano. Ambos sirviendo al Señor en la misma dirección como un río fluyendo. Qué cosa más preciosa. De tal manera que un día se encontraron a un ministro, hermano, de altos quilates como lo era Apolos. Y este matrimonio el Señor lo usó, ¿sabe para qué? Para aclararle el camino y exponerle más claramente acerca del camino. Nuestro tema es el camino del Señor. A Apolos, hermano, ¿cómo habrá sido aquella pareja llena del Espíritu, llena de sabiduría? ¿De qué forma funcionaban en una integración, en una comunión de lo más maravilloso, hermano? Tenemos que entrar en el camino del Señor. Permítame buscar un pasaje, ya estoy terminando, sé que el tiempo nos ha avanzado, para que continuemos en esta línea. Por favor, busque usted en Hebreos, por favor, en Hebreos. Vamos a irnos acá, que ya lo hemos comentado, en el capítulo número 12. Hebreos capítulo 12. Del verso 1 dice: por tanto, dice, nosotros también, Hebreos 12:1, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo que tenemos es una carrera. En el camino hemos sido llamados a desarrollar no una caminata, sino que una carrera. ¿Cómo así una carrera? Victoria sobre el enemigo, enfrentar con valentía al enemigo, tal como lo hizo David. David, cuando fue llamado y le dijeron de Goliat, se fue caminando, cholludo, haraganote, miedoso. No dice la Biblia que él corrió, hermano, a la línea de batalla. Ese correr, hermano, es del que la Biblia habla acá. Correr la carrera que tenemos por delante y hacerlo con paciencia es lo mismo que hacían aquellos hombres que anunciaban cuando Salomón fue ungido rey, de acuerdo a las costumbres judías de aquel tiempo. Se ungía al rey en un lugar sagrado y luego, oiga, 50 hombres salían delante del rey corriendo, anunciando, preparando el camino, diciendo: hay rey en Israel. Y detrás de aquella
carrera, al poco tiempo, a los minutos o a la hora por ahí, venía el rey con su séquito a tomar posesión, a instalar el reino. ¿No le es familiar esto con el tiempo que nosotros vivimos, hermano? Lo digo claramente acá y ojalá que por la televisión los oyentes y los televidentes lo vean también y lo entiendan. No hemos sido llamados a instalar el reino. Hemos sido llamados a predicar del reino. ¿Dicen amén? El reino lo va a instalar el Señor en su segunda venida. Nosotros hablamos hoy del rey que viene. ¿Dicen amén? Somos de esos 50 que han sido enviados delante de Él. Y la única misión y tarea que se les ha dado, ¿cuál es? Hay rey. Y el rey viene. La predicación de la iglesia está en Apocalipsis, concentrada en dos líneas en su Biblia. Dice, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Sí, Señor Jesús dice, ven pronto. Nosotros hablamos de un rey que viene. Dice amén. ¿Cómo se hace ese anuncio? Corriendo. Hay rey en Israel. Hay rey. Ahí viene. Hay rey en Israel. ¿Quién cree que el rey Jesús viene pronto, hermanos? En el camino se transita corriendo y los que van en el camino van no solamente venciendo y derrotando al enemigo, corriendo a la línea de batalla, sino que también van anunciando, dando a conocer, publicando, hermano, que hay un rey y que hay un rey que viene. Ese es nuestro mandato. Ese es nuestro ministerio. Dicen amén. Déjeme concluir esta meditación breve, ¿verdad?, de estos aspectos acerca del camino del Señor. Siempre acá leyendo, por favor, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, como dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí hay un componente muy importante, polémico por cierto, difícil de distinguir, pero posible discernir con la ayuda del Señor. Aquí dice, el cual, oiga, por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Aquí lo que está diciendo es lo siguiente. El Señor dice, le fue puesto algo adelante que él podía distinguir, una visión que él podía ver, y vino él y dijo, los dolores y los sufrimientos de la cruz no son nada. Lo hago a un lado. Había algo que él podía distinguir y que podía ver, y dice, y por lo tanto entonces menospreció el oprobio. Hay algo que hace, hermano, que la jornada se torne dulce, que el trabajo se torne como algo placentero. Y es lo que nosotros estamos viendo. Regreso un poquito acá. Ofrecí que iba a terminar ya, solo déjeme acá. 11:26, por favor, de Hebreos. Dice así. Del verso 23 al 26, dice que Moisés, dice, cuando nació, dice, fue escondido por sus padres por 3 meses. Le habían visto niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Dice, cuando fue hecho mayor, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Mire usted, mire la determinación de Moisés. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Qué determinación, hermano Moisés. Tengamos cuidado cuando hablamos mal de Moisés, cuando a los 40 años salió huyendo de Egipto, ¿verdad? Porque no, hablamos de Moisés como hablar de un cristiano carnal que hace saber qué barbaridades, ¿verdad? Moisés se equivocó en algo muy grave, pero aquí lo que dice la Biblia es que Moisés a esa edad y antes de esa edad había escogido ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Porque había algo en él que lo describe el verso 26. Dice, él tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Hermano, esto es grande todo lo que aquí se dice.
porque dice que él tenía puesta la mirada en algo. Tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Quién es nuestro galardón, hermanos? Es Cristo. Examine por favor Génesis 15, verso 1. Solo voy a chequear si le di la cita correcta. Sí, es la cita correcta. El Señor le dice a Abraham: yo soy tu galardón. Oye, Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy tu galardón. La versión antigua que traduce mejor el pasaje dice que es sobremanera grande. Cuando dice la Biblia entonces que Moisés tenía la mirada en el galardón, tenía la mirada en Cristo. Ponga la mirada en Jesús. Dice amén. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar por un momento y a reflexionar, poniendo delante del Señor nuestra vida. ¿Ha sido usted llamado a caminar, a transitar? No, ha sido llamado a correr una carrera con paciencia, sobre un camino de características especiales. Es un camino estrecho. La angostura del camino supone ciertos peligros de cuidado, hermano, de disciplina que debe de tener. La recomendación final que desde un principio hemos hecho: atenerse a las consignas de la Escritura, las cuales le ayudarán a circular por ese camino de forma victoriosa, sacando de la experiencia el mayor provecho. Hagamos a un lado las temeridades, hagamos a un lado nuestro orgullo, el ser sabios en nuestra propia opinión, porque Dios ha levantado consejeros, hombres en cuyos hombres están las señales de las barras del arca del pacto, que Dios ha puesto para que sigamos